Ah, hola. Hola, Mafe. Hola, Felipe. Hola, Marco. Hola, Felipe. Hola, María Fernanda. María Fernanda. Si estás hablando, tienes el micrófono apagado, María. A ver, ahora Hola, ¿qué tal? Sí, sí, ya, sí. ya. Bien, gracias. Eh, Mira, para los dos, creo que ya lo ven en mi pantalla probablemente. Tengo una reunión del departamento, entonces yo voy a estar primariamente en esta, pero voy a saltar un poquito, entonces Felipe, de pronto te aviso. Listo. Sí, voy a estar en ambas, tratando de estar un poquito en la otra. Pues. Listo, no hay problema. Ok. Sí, Mafe, tranquila, son todavía las 4 y las 3:56. Generalmente empezamos después a las 4:05 para esperar un momentico. Felipe, la próxima semana que está John Gibson, esta cosa de los 5 minutos ahí esperando, ¿la entenderá? ¿Se la Sí, explico? sí. ¿O no Sí, lo hacemos? Porque... no, yo creo que él no tiene problema. Ok, perfecto. Sí. Hola, Hola, yo Alejandra. quiero, ¿qué tal se me siente el audio? ¿Si se escucha bien? Sí, 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 yo perfecto. lo escucho perfecto. Ok. Sí, tal vez hay algunos problemas con el internet cuando yo esté hablando o en algún video, por favor me avisan. Claro, obviamente. Ellos esperen que cierro la ventana, que están haciendo mucha Gracias. luz afuera. Eso. Ujú. Perfecto. Hola, Juan Manuel. Hola, David. Marco, una preguntita. Dime. ¿Me puedes por favor autorizar para compartir algunos videos e imágenes desde acá? Claro, necesita... mira, creo que es Felipe, porque el anfitrión es él. Felipe le Ah, deja... ok. ¿Qué pasó?
que dice, pregunta si la puedes autorizar para compartir video y otras cosas, pero creo que está Ah, bien. sí, 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 o sea, ella lo puede hacer, lo que pasa es que no se pueden hacer más de un computador al tiempo, entonces apenas se hace. Ah, sí, por eso. Sí. No, no, pero María, para verlo, pues. no, no, la quito, la imagen, era solo que la dejo generalmente hasta que llegue a las 4:05 cuando llegan todos, pero si quieres ya intentar, te lo quito, ¿sí? No, no, tranquilo, ya estando ahí ya no hay ningún A problema. ver. Sí, perdón, Felipe, es verdad. Había pensado que estaba compartiendo mi pantalla, entonces No, no te obviamente preocupes. no podía. Hola, buenas tardes para todos. Hola, Juan Manuel. Buenas tardes. Mafe, Juan Manuel, el que acaba de saludarnos, es el que está administrando la página donde publicamos las cosas que hacemos, entonces donde iría también el video de tus charlas, tus dos charlas, ¿ok? Ah, ok, listo, gracias, Sí, mucho gusto. sí, sí. Después cuando una vez montada, Juan Manuel te manda el link para que tú veas el video grabado ahí para que lo quiera ver o lo uses, no sé. Eso. Ajá. Mm, Bueno, ahora sí dejo de compartir. Ah, entonces, cuando quieras, ahora te dejo la pantalla libre. Bueno, María Fernanda Rodríguez, para los que no la conocen, creo que no la conocen, pero ella estuvo aquí en EAFIT un par de años haciendo la maestría en clarinete bajo. Después, como le escribí, decidió sacar varias otras maestrías, algunas en clarinete bajo, ya que estaba ahí, y también en otras disciplinas. Entonces, esto ocurrió en Suiza recientemente porque María Fernanda regresó en febrero, ¿verdad? Me parece, me dijiste. O marzo, pues al límite de cuando cerraron todos. En este momento, pero nos habla de Bogotá, ¿verdad?
Sí. Bueno, entonces, en esta ocasión nos habla de teatro musical, pero después se lo recuerdo al final, la volveremos a ver en 2 o 3 semanas, el 9 de noviembre, de todas maneras, porque ahí hablarás de improvisación. Entonces creo que nos compartirá, espero, también las experiencias que tuvo en Suiza, que de lo que veo de su currículum ha sido bastante intensa y con muchas formaciones recibidas por la escuela donde estuvo, en Basilea, y por los festivales en los cuales viajó y tocó. Bueno, basta así. María Fernanda, yo dejo de compartir mi pantalla y audio y te dejo todo a ti. Cualquier cosa estamos aquí, nos dices, ¿ok? Ok. Listo. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es María Fernanda Rodríguez, soy clarinetista, mi instrumento principal es el clarinete bajo. Como lo dijo Marco, yo soy graduada, pero de la Universidad de Antioquia, soy maestra en clarinete. Y luego hice el magíster en EAFIT. Y luego me fui a Suiza a estudiar, estudié en Berna, en la Hochschule der Künste Bern. Hice 2 maestrías, la primera fue Master Performance en clarinete bajo, con minor, que es como un segundo énfasis en improvisación libre. Y luego hice un segundo máster, que es, eh, el nombre es Master of Arts, bueno, sí, todo eso. Composición slash teatro musical, pero el nombre es en francés. Bueno, este máster es muy interesante porque aparte de ser músico, intérprete, ya uno pasa a ser performer, pero no solamente el instrumento. Ya se empiezan a adaptar otro tipo de cosas como el movimiento, como el uso de la voz, puede ser para hacer como cierta performance vocal, no exactamente cantar, o también para usarla con textos. Y está toda la parte de creación. Y bueno, entonces yo les vengo a hablar hoy sobre el teatro musical. Entonces, si en español hablamos sobre teatro musical, la primera idea que se nos viene a la cabeza es, no sé, Broadway o en Colombia, Missy. Eh, pero no es para nada este tipo de música. Realmente este término viene más de Alemania y de Francia. En Alemania es Musiktheater o, bueno, o Théâtre musical en francés. Y la escuela de este tipo de música viene más que todo esos 2 países, sobre todo Alemania es muy, muy fuerte y la producción pues ahora también en Suiza y en Austria también. Eh, bueno, hay otros términos que podríamos ajustar a esto, como por ejemplo, eh, bueno, en español, ¿no? Sería más bien como música performática o música escénica, ¿sí? Porque envuelve otras cosas que no son el solamente tocar, como el tipo de concierto al que estamos acostumbrados, y difiere totalmente, por ejemplo, de la ópera, a pesar de que en algunos momentos se use cierta escenografía que no se parece para nada a la escenografía de época o en la que estamos acostumbrados a ver en la ópera, y la música difiere totalmente también porque este es un movimiento que hace parte de la música contemporánea o de la música nueva. Siempre está conectado con esto. Lo más importante del teatro musical es la música. Sigue siendo primordial. Entonces, todo nace a partir de un concepto, de una idea, en la que debe haber una excusa musical. Después de tener este concepto, entonces se empieza a crear el resto, que es la parte ya performática, cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a representar este concepto musicalmente y teatralmente. No es
un tipo de música, digamos, en la parte, bueno, teatral realmente, que se tenga un guión, no. Les iré mostrando varios ejemplos para que tal vez si no conocen mucho al respecto, pues hay un par de nombres, un par de videos y cosas que son interesantes. Realmente esto es solamente como una introducción al mundo del teatro musical, lo que les traigo hoy. Bueno, este movimiento nace más o menos en los años 60. Esto viene siendo un resultado que viene desde años atrás. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una necesidad de los artistas en general, no solo de los músicos, de buscar diferentes formas de manifestarse. Entre esas nació, por ejemplo, el dadaísmo, que es un movimiento artístico que surgió en Zúrich, en Suiza, en el que la mayoría de sus integrantes no eran suizos, sino que eran extranjeros que vivían en Suiza, inmigrantes, pero bueno, repatriados. Bueno. Entonces, estas nuevas búsquedas dan en una combinación de música contemporánea y otras formas de expresarse. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un momentico un ejemplo Mafe, de una una de cosita las que, primeras. Sí. perdón, ¿me escuchas? No, te interrumpo solo porque veo que el ancho de banda me está diciendo tuyo es muy pequeño. Entonces, como decías antes, si tienes videos, quizá lo mejor sería compartir el link para que cada uno lo mires mientras cuando tú lo digas. ¿Me entiendes? Ah, ok. Porque si tú Bueno, lo compartes, listo. veo que tu imagen ya es muy lenta, entonces el video va a ser imposible de ver. Pero bueno, sigue se vamos Ok, a ver, pero listo. lo ideal Sí, sí, yo sería tengo eso. los links, no hay problema. Perfecto. Ok, entonces, sí. Dame un momento. Yo lo busco aquí ya. Um, ok, entonces acá voy a compartir este link por el chat. ¿Está bien? Perfecto. Ok. Entonces, primero les voy a hablar un poquito sobre lo que les voy a compartir. Esta obra es una de las primeras del teatro musical. Esta obra es del compositor Mauricio Kagel. Él es un compositor argentino que hizo la mayoría de su vida musical en Alemania. Entonces aquí vamos a ver varios ejemplos de cómo se puede producir música a partir del ruido y del sonido y darle como otro papel a los instrumentos, o sea, hacerlo sonar de la forma en la que no están construidos para sonar. ¿Sí? Entonces, les voy a enviar este link y por favor lo pueden poner en el minuto 40 con segundo 30, ¿sí? Sí, Y perfecto, ver como gracias. toda esa escena, solamente esa escena, o sea, es muy claro, alguien va saliendo, camina, hace su recorrido y vuelve. Hasta ahí, entonces me avisan y seguimos. ¿Listo? Esta obra se llama Stadttheater. Perdón, Mafe, dijiste qué minuto lo escribo aquí o lo escribes en el chat también. Ok, es en el 40, 30. 40 y 30, ¿eh? ¿Hasta dónde? 40 minutos, 30 segundos. Ya. ¿Por No sé, creo cuánto que lo es un miramos? minuto. Sí, Ok, sí, es entonces, una escena solamente, es corto. Sí. listo, vamos.
Yo lo vi, no sé si los otros estudiantes ya o lo están todavía mirando. Alguien que nos diga, Juan Manuel, ya. Yo Sí, voy yo todavía lo en estoy el mirando. 4220, que él Perdón, está perdón. levantando. ¿Eso está ahí o es más? No, yo ya miré un minuto de 40 y 30 a 41 y 30 mientras vas con el, con esta bola. Ah, con el resorte. Sí, con el resort. Ok, Pero sí, ya más entonces. entonces, eh, en es- ok, entonces este es el punto. Él va con unos resortes, si no estoy mal, y va con ciertos instrumentos y ciertas cosas que producen otros sonidos. Y esta obra es muy larga primero, pero es muy rica en todo este tipo de experimentación con objetos. Sí, digamos, todo lo que produzca un sonido o un ruido es supremamente valioso en este tipo de obras. Y Kagel realmente lo hizo muy bien, o sea, todas sus obras son geniales y son como por este tipo. Muchas de las obras, por ejemplo, están escritas para un instrumento indeterminado. Por decir, hay una, se llama Atem, es de Kagel, y es para un instrumentista de viento. Y él pone ciertas cosas, está escrito, eso es otra cosa. O sea, todos los desplazamientos, bueno, solamente vimos que un minuto, creo, pero si vieran toda la obra, todos los desplazamientos, que son muchos, todos los elementos, o sea, absolutamente todo está escrito. ¿Sí? Entonces, digamos que es un paso más allá del que hacemos nosotros como instrumentistas. Nosotros al tocar tenemos que preparar muy bien una obra, estudiarla mucho, pero esto va más allá. Aparte del preparar la obra muy bien, hay otro montón de cosas, hay muchos desplazamientos. Como ven ahí, habían ¿cómo se dice? Unos paravents, unos divisores de espacio. Entonces son 4 performers y ellos no siempre salen por el mismo lugar y no puede haber error. ¿Sí? Entonces es, digamos, una carga más. Bueno, tal vez la palabra buena no es carga, pero hay que estar muy, muy concentrados en salir con los objetos que son, hacer la acción que es, en el momento que es, por el caminito que es. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas. Hay algunos compositores que dejan ciertas acciones abiertas, ¿sí? Que dejan que el performer pueda escoger algunos elementos, algunos desplazamientos, que pueda tal vez dar paso a la improvisación un poco, pero hay otros que son supremamente estrictos. Como por ejemplo, eh, Apergis, George Apergis es otro compositor, él es griego, pero él hizo como toda su carrera y todas sus composiciones en Francia. Y él utiliza mucho los fonemas al momento de componer. Y créanme que son unas frases, bueno, digamos frases que muchas veces no tienen sentido, realmente nunca lo tienen. Y hay que decirlas exactamente como están escritas. Hay una obra que los invito a ver, no tengo el video, es un poco larga. El nombre es Machination. Está la primera versión que se hizo, esta obra es para 4 mujeres. Entre ellas, la primera versión había una cantante, una actriz, una violista y una flautista. Y, exacto, gracias. Y bueno, en esa versión, esta fue la primera, cada una tiene una cámara, digamos, yo estoy aquí, hay una mesa, aquí hay una cámara, por debajo ellas hacían ciertas actividades, tenían que crear como ciertas escenas que estuvieran un poquito conectadas a lo que estaba pasando en el momento, pero que no fueran tan obvias. Y el público veía
a través de unas pantallas lo que estaba pasando aquí. Y aparte de eso, la performer tenía que decir una cantidad de texto grandísimo y ahí, digamos, todo está simétrico en la partitura, todo está muy bien cuadrado y estoy hablando de una partitura que no es, no, o sea, no tiene en ningún momento como una indicación realmente música. Son solamente textos, fonemas y cosas así, pero hay que ser muy preciso. El año pasado, en el 2019, con el ensamble de teatro musical de la JKB, hicimos la segunda versión de Machinación. Ah, bueno, y aparte de las 4 performers, hay un quinto elemento que es quien maneja toda la parte visual y de los electrónicos, que realmente fue quien los desarrolló. Él es un compositor que trabaja en el IRCAM en París y él fue el que hizo toda la parte electrónica. Y cuando nosotros hicimos el montaje el año pasado, bueno, en la versión original es una mujer en cada mesa. Nosotros fuimos 2 personas por cada mesa, un hombre y una mujer. Entonces éramos 8 performers más la persona que manejaba los electrónicos. Entonces quien nos asesoró con la parte electrónica y todo esto fue él mismo de la versión original. Trabajamos con él, digamos ya un poco con la tecnología que hay hoy. Teníamos otro tipo de cámaras, teníamos unos televisores pues grandísimos y pues súper modernos. Y fue un trabajo muy arduo el repartir todo este texto en 8 personas. Eh, y había gente, eh, suizos, franceses, italianos, colombianos, argentinos, bueno, austriacos. Entonces muchos de los textos los cambiamos cada uno a nuestro idioma, a nuestra lengua materna. Y otros momentos no, y bueno, ya creo que hay una versión de esto, un video pequeñito también en Facebook, no, perdón, en YouTube, Sí, el sobre link la que versión mandé original, que es una gira exactamente, por Alemania. más el link que copié ahí en el chat, exactamente Hace la de nosotros. performance de ustedes. Sí, sí, estás tú ahí, es esa. Es la premiere que hicieron Ok, en Berna. ok, gracias. Entonces con esto hicimos como una gira en Suiza y Alemania, y en uno de estos conciertos fue un festival de música contemporánea en Colonia que se llama Achtbrücken, y pues sorpresa, ahí estaba George Apergis y estaban las mujeres que estrenaron la obra, y nomás de acordarme me da un susto y una cosa otra vez, pero fue genial. Bueno, la cosa es que sí, hay que aprenderse muchísimas cosas, y ahí el papel de uno como músico es más, eh, no es solamente intérprete, ¿sí? No es solamente el que toca un instrumento, uno es como más, eh, digámoslo, como artista, ¿sí? Eh, Dependiendo del gusto y la línea por la que uno vaya, pues uno puede meterse por el lado del movimiento, y el movimiento no es solamente, no sé, tal vez hacer cierto movimiento con el cuerpo, pero en el mismo lugar o con el instrumento, sino también desplazamientos, ¿sí? En el escenario. Bueno, la parte del texto que ya les dije, puede haber un texto larguísimo que no tenga sentido. Puede haber fonemas, simplemente sonidos, o muchas veces técnicas vocales que no tienen nada que ver con un canto lírico, con una voz bonita, ni nada de esto. Bueno, los ruidos y los sonidos no solamente vienen de nuestros instrumentos, porque hay muchos que tienen como muchas capacidades sonoras que no son solamente las propias, pues digamos, convencionales del instrumento, el sonido pues natural. Hay sonidos percutidos, hay diferentes cosas que se pueden hacer, se puede intervenir el instrumento, pero bueno, de esto ya hablaré mejor cuando hablemos sobre la improvisación libre. Pero esto también es un elemento muy bueno para el teatro musical. También están los ruidos de los objetos. Cualquier objeto, papeles,
metales, cualquier material sirve. Todo esto depende más del concepto que se tiene, cómo se desarrolla, cómo se hace ese acercamiento a la música a partir de ese concepto. En este momento, no, ahorita, les muestro otro ejemplo. Con el paso del tiempo se han implementado mucho como las nuevas tecnologías en este tipo de música, aunque no realmente, o sea, no se necesitan siempre, ¿sí? Hay que ser como claros en esto. Eso es una herramienta más que puede o no usarse, mas no es obligatorio usarla siempre porque se tiene disponible. Entre esto está, por ejemplo, la programación. Ustedes como compositores tal vez tengan clases de programación, no sé, con el Max y bueno, otros programas que realmente pues yo no manejo. Pero eso es una parte muy importante porque a veces entonces hablamos también de espacialización porque está conectado al concepto y a la obra que se está desarrollando. Está la parte de la amplificación, ¿sí? Si se requiere o no amplificación al hacer una obra, si sí, qué tipo de micrófonos se necesitan, si es un micrófono de contacto, si es un micrófono de los que se pueden sumergir en agua, si es un micrófono de los que son directos, tienen direccionalidad, o es un micrófono normal, o bueno. Esto también es muy importante. Los videos, en qué calidad del video, en qué va reflejado el video o si es una proyección, dónde se va a poner la proyección, el porqué de una proyección, o sea, absolutamente todo lo que uno hace en este tipo de obras, pero cuando son repertorio, ya todo viene específico, o sea, cada compositor explica qué quiere, cómo debe pararse la gente en la escena, qué debe haber en el stage. Pero cuando uno está haciendo la creación, cuando son sus ideas, hay que tener todo esto en cuenta. Hay que tener en cuenta las luces, son muy importantes. Si se van a usar colores cálidos, si se van a usar colores fríos, si no se va a usar luz, qué tipo de luz, qué tanta luz, qué tipo de foco. Entonces, estos estudios, digamos, son muy interesantes porque uno termina viendo un montón de cosas a las que uno como instrumentista de orquesta, banda, solista, música de cámara, no está acostumbrado. Entonces esto, digamos, es un enriquecimiento artístico muy grande que lo hace pensar a uno en la música no solamente como, ah, yo soy instrumentista, yo toco un instrumento, no es solamente la música, hay algo más allá. Uno realmente ya es como más artista realmente porque conecta la música a muchísimas otras cosas. Ahora sí les voy a mostrar otros dos ejemplos, son para que los vean completos. Por favor, aquí les voy a poner los links. Son sobre la misma obra, ¿sí? Son ejemplos muy corticos, pero necesito porfa que miren los dos. Entonces, la obra se llama Stifters Dinge o The Experience of Things, del compositor Heiner Goebbels. Entonces, les voy a enviar los dos links. Un momento, yo los copio aquí. Eso, entonces porfa ven, los dos son muy corticos, completos. Fíjense bien en qué pasa y luego me avisan. Creo que están en alemán, lo siento, pero no importa el texto, importa lo que se ve. Y luego hablamos.
Yo los vi. Yo también. Vemos si alguien más. Yo también. Y me gustaría ahora sí que abran sus micrófonos y me expliquen qué fue lo que vieron, o qué les pareció, o qué pasó. Hola, María Fernanda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo lo que creo que vi fue una instalación bastante grande, bastante compleja de casi 3 piscinas o lagunas con este humo y estas burbujas que salían, pues, o este humo, sí, que tenía pues la pieza, unos pianos intervenidos y colgados, Ok. y solamente pienso en el Se presupuesto podría que decir, tiene sí, que que es tener una esa pieza. Sí. instalación. Perdón si de pronto empecé a hablar encima, pero es que ya no escuché más. No sé qué pasó. Tranquila, tranquila. Pero realmente esa es una obra, se podría decir, de teatro musical. Mafe, te perdimos, ¿eh? Ah, ahora tienes el micrófono apagado. Sí. Mafe, tienes el micrófono apagado. Listo. Ahora sí. Ya se supone que el internet debería estar un poquito mejor. Un poquito. Bueno, entonces, como les iba diciendo, sí, escuché un poquito de lo que dijo, lo siento, no recuerdo el nombre. Y sí, digamos, sería una instalación gigantísima. La pieza es una obra para piano, pero digamos, toda la parte musical está hecha con programación. Entonces es una obra en la que no hay performers. Entonces todo, digamos, simplemente pasa. Pero esta, digamos, es otra opción de hacer composición y que sería también tomada un poco como una obra de teatro musical. Bueno, lo otro que les quería decir es, bueno, ya entrar a hablar sobre los conceptos. Un concepto pueden hacer sobre, digamos, un texto, un libro que a alguien le guste, una idea, una imagen, una pintura, una escultura, puede salir realmente de cualquier cosa. Lo importante es que ese concepto se pueda desarrollar de una forma musical, ¿sí? Estoy hablando de forma musical, es más bien como, bueno, de hecho, Simon Steen Anderson, él dice es como musical excuse, ¿sí? Es como uno puede usar cualquier concepto de lo que sea. El punto es que este concepto se preste para hacerle música. Esta música, pues al ser parte de la música nueva, no es necesario que sea tonal ni que tenga formas, ni nada de eso. O sea, puede ser una obra de solamente ruidos o algo así. ¿Cuál es el punto con los conceptos? El concepto tiene que estar muy claro para quien lo está desarrollando. Si uno tiene una idea, esa idea se va desarrollando, se le va buscando, cómo la vamos a volver música. Vamos a pensar también en todas estas cosas que les dije sobre amplificación, si se necesita programación, si se le va a poner, no sé, un video, una proyección, si se van a utilizar luces, si tal vez se necesitan sensores, o si es simplemente así, digamos, sin nada de tecnología, porque se quiere así, eso es otra cosa. Por eso hablo de la claridad del concepto,
porque uno debe estar muy claro en qué es lo que uno quiere, en qué es lo que se quiere mostrar, en qué es lo que se quiere hacer. Si para uno está claro, como, o sea, porque uno es quien está haciendo la creación, ¿no? Son sus ideas. ¿Por qué hablo de creación? Porque en el teatro musical no solamente hay compositores, o sea, hay compositores que hacen obras de teatro musical, hay compositores que son performers de música, de teatro musical, o hay performers que solo son performers, o hay performers que hacen creación. ¿Por qué es creación? Porque es que, por ejemplo, ese es mi caso. Yo hago creación, pero para mí, personalmente, yo no compongo, yo no soy compositora, ¿sí? Yo no me especialicé, yo no sé, digamos, en general de formas y de cosas que ustedes como compositores, o sea, ustedes se mueven como pez en el agua en este tipo de cosas. Entonces, por eso se habla de estos conceptos y se habla de un creador, de una creación, creador o creadora. Bueno, entonces el punto, si para uno está claro, eso es más que suficiente, porque para la audiencia realmente no importa si está claro o no. Sí, puede sonar un poco raro, no sé, tal vez hasta antipático puede ser, pero si la audiencia entiende o no, eso ya es cosa de ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces la intención del que hace la creación es que el público no entienda. Y esa es también una opción muy válida. ¿Sí? Como que simplemente yo presento algo y que el público saque sus propias conclusiones. Que puede ser que fulanito que está aquí, vimos los dos la misma obra, ¿no? Fulanito y peranito. Entonces, para fulanito, todo lo que vio le transmite a él un mensaje, significa una cosa que para peranito no, que para él es otra cosa, o sea, él la entendió de otra forma, él la cogió por otro lado. E igual está muy bien. Sí, no es este mensaje claro, que se lee entre líneas exactamente qué es. No, no es este tipo de lenguaje, a no ser que sea la intención de quien está haciendo la creación. Si su intención es que todo sea absolutamente claro y darle todo a la gente así desmenuzadito, muy bien, su obra debe ser así para que le llegue así a su público. Pero si eso no es lo que se desea, igual está muy, muy bien. Entonces tal vez suene un poco abierto, ¿sí? Que hay muchas posibilidades, y sí es verdad, pero es muy interesante, muy importante sobre todo, que después de asistir a este tipo de conciertos, a este tipo de obras, haya un conversatorio después. Es sumamente importante, porque detrás de esa obra hay un trabajo muy, muy grande. Y no estoy hablando solamente de la parte del performance, no estoy hablando solamente de la parte técnica, si hay programadores, hay técnicos de las luces, de sonido y todo esto, sino que es muy bueno que después de ver la obra, después de uno tener su propia percepción, su propia idea de qué fue lo que pasó, venga el compositor o el creador y nos diga cuál es el concepto. Porque muchas veces puede ser algo como que, entonces sí fue lo que yo creí, sí fue lo que a mí me pareció, o muchas veces es algo totalmente aparte. Pero es bueno el hacer estas conexiones, ¿no? El conectar lo que uno vio, lo que uno percibe con las ideas reales y originales y cuál era la intención de la creación. En este punto les voy a mostrar una obra de, con Simon. Del compositor Simon Steen Andersen. Yo tuve la oportunidad de ver clases con él todo el máster. Él era profesor invitado, entonces nosotros desarrollábamos, hacíamos creación con él. Es supremamente interesante. Y él siempre tiene esto que yo les dije, o sea, tiene el de musical excuse para todas las obras, ser muy, muy claros. Y todas las decisiones que uno toma, él siempre
refuta, ¿no? Él siempre pregunta, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué quieres esto? ¿Por qué no esto? Y si lo haces así, pero siempre está la parte musical, está la parte de la calidad, pero también de mucha creatividad. Entonces los invito para que vean de pronto varias obras de él, aparte de la que les voy a mostrar hoy, porque, digamos, él tiene muchos estilos y sería bueno que lo conozcan. Bueno, si no es que lo conocen ya. Entonces, les voy a mostrar 2 obras de él. Pueden ver los 2 videos completos porque son muy corticos, no es la obra completa, son como teasers de las obras. Entonces, hay una que es Black Box Music. En esta obra es para un ensamble. Y lo que tiene de curioso, no, mejor dicho, no se los voy a decir para que ustedes miren. Y la otra es el concierto para piano, que bueno, también es muy interesante, ahí van a ver, entonces me gustaría que, sí, lo mismo, ¿no? Como que vean los 2 ejemplos y después me digan qué piensan o si tienen alguna pregunta. Entonces, ya va, ya les envío los links, este es de Simon. Entonces, primero les envío el de Black Box Music. Oh, ya. Y luego el concierto para piano. Listo.
Yo ya terminé. Sí, yo también. Bueno, entonces sí, veo también Eduardo. Listo, Mafe, sí, sí. Ok, yo estaba aprovechando para enviar el resto de links al chat para agilizar un poquito. Bueno, entonces, ¿alguien quisiera decirme qué fue lo que vio? Sí, te lo quiero decir yo, después de pronto así intervienen también los estudiantes. Veo que pusiste también Stefan Prince, que es normal, obviamente, en este orden de o cosas, sí aparece siempre. Lo que me parece interesante resaltar, que probablemente lo hiciste ya tú antes, es que, como te dije, yo saltaba de una reunión all'altra, è in francese llamaría le trompe-l'œil, ¿no? O sea, el engaño, el efecto visual o musical, la ambigüedad del gesto, por lo cual tú ves lo que escuchas o escuchas lo que ves, pero nunca se entiende, es siempre un juego ahí de como el doble sentido, Sí, tú ves el gesto, pero al cual corresponde ajá, con Simon no tiene siempre hay ese punto. hay muchos, es que es un lenguaje muy estratificado, muy complejo porque tiene muchos niveles de lectura y una superficie aparente que es muy entretenida porque obviamente te lleva, involucra tanto la vista como muchos sentidos en realidad, si estás presente e incluso el olfato y muchas otras cosas. Entonces se presta obviamente a una interpretación global, donde todo el cuerpo es constantemente estimulado a resolver los juegos que el compositor propone a varios niveles de sentido. Ujú. Sí, él siempre tiene este tipo de chistecitos, digamos, de parte divertida. Simon siempre, siempre en sus obras está presente en algún momento. A él le gusta jugar con eso, como acostumbrar a la gente a que si algo cae, cae y después pasa esto, ¿sí? Es como Sí, sí, sacar a la sí, gente un claro, poquito de claro. la comunidad. Sí, yo no Eh, conozco, sinceramente, Steen Andersen no lo conocía, no conozco su obra. ¿Tú crees que este lado irónico, no digo cómico, pero irónico, que hay en estas tipos de obras, la que nos mostraste en ese momento, provocatorio obviamente, al mismo tiempo, es común un poco a toda el área de estos compositores jóvenes, porque esos son todos bastante jóvenes. Por lo menos lo que citas ahí, no, no apérdice. no, no realmente. Es No, algo muy de él, de, muy su estilo. ok. A él siempre le gusta tener este tipo de momento cómico. A él le gusta mucho, pero no está presente en todos. Mm. ¿Alguien? Bueno, entonces ahí vimos el Black Box Music, entonces está el ensamble en vivo y el performer es quien mete las manos en una cajita y ahí pasa todo. Entonces, con todos sus gestos, la obra es larga, con todos sus gestos es quien dirige, digamos, el ensamble. Eh, también se presta mucho a chistes que no aparecen ahí en este video cortito. Y eh, el concierto para piano, el segundo pianista, que digamos es el mismo primero, pero después del accidente del piano, no recuerdo, creo que en este video se ve cuando cae el piano y se destruye, pero hay una parte que incluso en el concierto en vivo siempre está la orquesta, el solista, la parte pues, del montaje con la proyección del segundo pianista, tocando en el piano destruido, pero siempre hay una pantalla atrás grandísima. Y lo que pasa con el piano, cuando se destruye, es casi al final de la obra, pero hay una parte muy cómica que el chiste es que el piano cae, se destruye y vuelve y sube y vuelve a ser un piano. Entonces es como
poner hacia atrás la cinta, ¿no? Entonces la orquesta empieza a tocar una especie de vals y el piano baila al ritmo de este vals, entonces parece una bailarina dando sus saltos. Entonces, bueno, es una obra así musicalmente muy compleja igualmente, pero la idea pues es, eso es completamente teatro musical. Ahora yo les puse ahí unos links, porfa, para que miren, son creo que cortos, de dos obras de Stefan Prinz. También en el máster tuve la posibilidad de trabajar con él varias veces. Y él trabaja mucho como con las proyecciones. Van a ver una obra que se llama Generation Kill, ese es el segundo link. En este hay 4 músicos, pero delante de ellos hay digamos, una pantalla, que realmente es un material especial, en el que permite que se refleje la proyección y detrás está el músico. Entonces hay 4 performers antes de los músicos que están sentados y ellos están manejando, digamos, los sonidos pregrabados de los músicos que están ahí. Entonces los músicos están tocando en vivo y aparte de eso, pregrabaron el video que están manejando los otros con los controles, la verdad no sé el nombre, perdón. Y pues bueno, entonces ahí están, bueno, esa es Generation Kill, que es el segundo link. El primero la obra se llama Third Space. La está interpretando el Klangforum Wien, que es uno de los ensambles de música contemporánea pues sí, top. Y en esto van a ver un ejemplo de cómo se puede involucrar a la audiencia dentro de una obra. Este es un ejemplo porque hay diversas formas de hacerlo. ¿Sí? Puede ser que ellos hagan parte de la obra, que tengan que cumplir una función real en la obra, o simplemente cambiar la forma en la que normalmente está sentada la audiencia, ¿no? Que siempre es como, yo estoy aquí porque yo soy el músico, hay un espacio y audiencia, ¿no? Muchas veces no tiene que ser así, ¿sí? Se pueden distribuir de distinta forma a la audiencia, o bueno, eso ya es como las ideas que va teniendo cada uno. Entonces los invito a ver estos 2 videitos y a ver un momento. No, si son cortos los 2. Y me avisan, por favor, para seguir rápidamente entonces sí, a ver otra cosa. Qué pena, Mafe. Veo que el de Generation Kill es de 25 minutos, creo que está completa ahí. Ok. No, o sea, vean, no sé, un poco menos de un minuto y está bien. Es solamente como para tener la idea de lo que está pasando. Ya luego, si quieren, copien los links y los pueden ver completos.
Mafe, quería preguntarte una cosa. Sí, Sí, mientras yo ya he mirado un pedacito, entonces, ¿tú sabes por casualidad con qué software trabajan esta gente en general? con Max. Con Max, ¿verdad? Me imagino. Yo Todo sé, es todo yo hecho sé que, con Max. yo sé que Stefan, sí. Él Sí. tiene, él, no, él mismo no programa, él tiene gente que le programa. Pero él sí sé que trabaja con Max. Simon, la verdad, no recuerdo muy bien, pero creo que él también trabaja con este y con Ajá. otros Sí, me programas. imaginé. Ujú. Ah, Ujú, gracias. con gusto. Yo creo que estamos, no son nosotros, digan algo. Por aquí. Sí, sí, Sí. bien. Ok, bueno, entonces ahora voy a hablar de la parte del performer, ¿sí? De hacer las versiones del repertorio. Entonces, aquí de ejemplo les traigo a George Apergis. Él, él tiene una serie de obras que se llaman Recitación. Vamos a ver la número 9 y hay dos versiones. Sí, hay dos links para que miren. A ver, digamos, la parte musical es la misma porque hay una partitura que ya se las voy a mostrar, pero digamos la interpretación, la parte escénica que creó cada intérprete fue absolutamente diferente. ¿Sí? Para que vean lo que se puede hacer. Entonces esa es otra parte del teatro musical, ¿no? Se puede crear, pero también se puede interpretar repertorio, pero al interpretar repertorio uno también le está dando vida a algo, o sea, uno está dándole también como su sello personal, al crear como una historia, digamos, más o menos. Entonces les voy a mostrar la partitura aquí rápidamente para que luego escuchen. Listo, esta es la partitura. Entonces, si quieren, la pueden mirar un poquito. Entonces, lo que él hace es empezar con una nota y luego le va añadiendo siempre algo más, algo más, algo más, algo más. Y si ustedes buscan en internet sus obras, siempre gráficamente son bien curiosas. Pero bueno, entonces los invito ya a que escuchen las dos versiones. No son muy largas, creo que cada una es de 3 minutos aproximadamente. Si quieren, vean, no sé, 1 minuto de cada una, porque igual se alcanza a notar la diferencia de interpretación, como es del mundo que creó cada una de las performers.
Listo. Sí, ya. Ok. Para los que están interesados, yo tengo 20 partituras de Apergis, entre las cuales también el Cora Core, que es una famosísima que escribió Presidente a esta, pero en ese estilo, y tengo también recitación. Eso, entonces, Ok. este es para los estudiantes. Bueno, No, yo también de pronto, por si es que yo creo que no las tengo todas. Pero gracias. Bueno, por ejemplo, yo soy clarinetista, clarinetista bajo, eh, pero yo en teatro musical hice énfasis en clarinete bajo y performance vocal. Entonces yo hice, bueno, entre otras, hice la recitación número 10. Y digamos, la historia que yo conté, yo era una habitante de calle con problemas mentales, por decirlo en palabras muy floridas y bonitas, y eso fue pues como mi historia. Entonces, bueno, ustedes son compositores, pero si tal vez, perdón, a alguien le gusta también estar en escena y esta es una muy buena opción hacer este tipo de obras. Bueno, por otro lado, ya para finalizar, mi último ejemplo es sobre Patricia Kopachiskaya. Ella es una violinista que también decidió como tomar este riesgo de buscar como otras manifestaciones artísticas, bueno, musicales propiamente en ella, y también hace performance vocal. Entonces, ya el video está en el chat. Creo que dura 5 minutos. El audio es en alemán, pero tiene subtítulos en inglés. Es muy interesante porque ella está haciendo la versión de Pierrot Lunaire. Entonces, sí, para que por favor le echen una miradita y me avisan entonces cuando terminen si ya tienen preguntas o me despido y pues bueno, ya nos vemos entonces.
yo lo terminé. Ok. Bueno, entonces, si tienen algún comentario sobre este último video o alguno de los anteriores, alguna pregunta, este es el momento. Yo te quería hacer dos preguntas el día de hoy. La primera es si podemos considerar el poema sinfónico de Ligeti para 100 metrónomos una pieza de teatro musical. Esa es mi primera pregunta. Mafe. Sí, perdón, pero no escuché nada. Ah, entonces, si me escuchas a mí, te la hago yo. Juan Manuel Sí. estaba preguntando si el poema sinfónico para 100 metrónomos de Ligeti, el famoso poema sinfónico para 100 metrónomos, se podía considerar una obra de teatro musical. Sí, la verdad sí, porque es este tipo de lenguaje, por ejemplo, digamos, no es música convencional y no se presenta a un público como eso, ¿no? Es una obra en la que es un objeto, bueno, un objeto no 100, ¿no? Los que están haciendo la música. Entonces realmente sí podría catalogarse como teatro musical, al igual, por ejemplo, que la historia del soldado de Stravinsky, que puede tocarse también solamente, o sea, solamente músicos y director y está muy bien, o puede hacerse como Stravinsky la concibió, ¿no? Y eso hace que al tener ya un actor y una persona que narra, pues ya sea un poco más de teatro musical. Ahora sí me puedes escuchar. Genial, ahora sí. Súper bien. Y la otra pregunta era, si yo tengo una piecita escrita de forma clásica, con notación clásica, para soprano, por ejemplo, pero le pido a la soprano que haga ciertos actos teatrales, ¿mi pieza va a ser catalogada como una pieza de teatro musical? O tiene, pues, si le doy a esta soprano un objeto, si a la acción que le pido realizar le doy un significado, ¿estoy entonces generando teatro musical o simplemente le estoy añadiendo otro componente a mi pieza? Yo te diría que es más como le estás añadiendo dramaturgia a esa pieza, ¿sí? Una dramaturgia a una pieza musical, o sea, que no es música contemporánea. Y el teatro musical está ligado a la música contemporánea. Por ejemplo, podrías hacer otra pieza o algo parecido, tomar elementos de esta pieza, simplemente algunos elementos, y darle un objeto a la cantante y ponerla a improvisar, como desarrollar una obra a partir de ahí, como más interacción con el objeto, como, sí. Sí, sí, cuando yo hablo de notación clásica, no, me refiero no a la forma, sino pues como que no estoy utilizando ni electrónica ni improvisación, ¿sí me entiendes? O sea, es una piecita Ah, ok. donde ella canta con los ojos vendados y se quita la venda al final o sea, canta toda la pieza de memoria, al final se quita una venda y dice el último texto. ¿Esto sigue siendo entonces algo de dramaturgia o sí podría ser algo de teatro musical? No, si me dices que que la música no es clásica, digámoslo así, sí entraría entonces en teatro musical. Pues tocaría igual ver como un poco más la obra, ¿no? Realmente. Pero según eso sí. Igual para que sea teatro musical no tiene que tener parte técnica, programación, luces, micrófonos, sino se puede hacer sin todas esas cosas e igual seguiría siendo una obra de teatro musical. Vale, creo que es Haydn el que tiene una sinfonía, ya yéndome pues demasiado atrás, en la que le pide a los músicos que vayan saliendo uno a uno Ah, sí, sí, de sí. la pieza. Pues obvio eso no sé, pues por el lenguaje no sea teatro musical, pero quizás sea un antecedente. Sí es un antecedente porque digamos era algo revolucionario y contestatario para el momento, ¿no?
Y todavía, o sea, digamos, si fuéramos a un concierto, no sé, de la Filarmónica de Bogotá y los músicos empezaran a salir, es como, uy, ¿qué pasó? Sí, es como también el llamar la atención en pro de algo. Pero sin duda también en ese momento fue como, digamos, una experiencia de teatro musical muy temprana. Vale, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? A la 1, a las 2, a las 3. Yo Que yo- tenía un comentario. Ah, bueno, dale, Pedro. No sé. Dale. Viendo estos ejemplos, recordé algo que ya había como pensado antes. Digamos, en el de la caja negra, me haría falta, digamos, una calidad de movimientos un poquito más finas en la manera de mover las manos que lo podría hacer un bailarín o o un actor de teatro físico que estudia su cuerpo a fondo. Pero claro que un bailarín o un actor no sabría leer una notación rítmica tan precisa como los músicos. Entonces siento que cuando empezamos a entrar a este mundo del teatro musical hay como una brecha entre lo que sabe hacer el músico y lo que sabe hacer el actor y qué podemos aprender las dos disciplinas entre ambos. Digamos, la pieza que escuchamos justo después de la misma, no, sí, no me acuerdo, sí, de la misma persona con bailarines. Los bailarines hacían lo que hacen los bailarines muchas veces, que es como unos movimientos gestuales generales, pero ellos no es que estén entrando en el tercer tresillo del segundo tiempo. Y eso me parece pues interesante, como creo que como músicos igual al meternos con ese mundo escénico y te pregunto que tú estudiaste esto, ¿qué tanta formación teatral y de cuerpo, física hubo? Ok, hubo mucha, la verdad, porque sí tuvimos muchas, o sea, todo el tiempo tuvimos clases de movimiento, desde el movimiento más pequeño de gestualidad, de improvisar con el cuerpo y de inventarse una improvisación con ciertos términos, buscar 10 palabras y con esas 10 palabras armar una historia que envolviera movimiento desde el brazo, la mano, los ojos, desplazamientos, bueno. En mi caso yo tenía también las clases de técnica vocal, no con miras a cantar bonito, digámoslo así, no como a cantar frases lindas, sino a desarrollar ciertas técnicas vocales que me permitieran abordar cierto tipo de obras. La parte teatral también, habían clases de, no tanto de este teatro ay, yo soy un personaje y yo exclamo y yo no, sino de, de tener conceptos y de ser ágil, de improvisar, como bueno, eh, te hacen dos preguntas y dependiendo de la respuesta tienes que armar una historia con el cuerpo o contar algo, o te dicen, bueno, eres tal cosa y tienes 2 minutos para planear algo y simplemente improvisa, habla, muévete, o sea, sí, como un montón de ejercicios de impro. eh, y realmente, digamos, estos son como búsquedas personales que se presentan muchas veces desde épocas tempranas. El tratar no sé, como de tener un plus o de hacer algo más, o uno tiene una inquietud o le atraen otro tipo de cosas, ¿no? No solamente tocar bien el instrumento, ¿no? Porque para eso, pues, obviamente hay que ser buen músico, que es lo que uno es principalmente. Y luego, si uno se va a meter en esos caminos, ¿no? De hacer movimiento, de meterle, digamos, de teatro y y todo este tipo de herramientas, primero se hacen con respeto, ¿sí? Con respeto de las personas que profesionalmente hacen eso. Y segundo, con un compromiso también propio y de esa disciplina de hacerlo bien, ¿sí? Hay que asesorarse, no es como, sí, yo quiero hacer, no sé, eh, bueno, por ejemplo, en mi caso, voy a cantar la secuencia para voz de Berio y mañana empiezo a estudiarla y ya. Y no tengo asesoría, no tengo clases, no, simplemente porque quiero hacerlo, porque creo que lo puedo hacer. Y no es así, realmente hay una preparación, hay unas clases. Y lo otro es que no todo el mundo se le mide a hacer esto.
¿sí? Entonces hay gente que tiene ciertas facilidades, ciertas capacidades para una u otra cosa. Por ejemplo, yo tenía un compañero que él estudió composición, él era compositor, y él se metió a hacer teatro musical. Entonces, aparte de la creación, él sigue haciendo sus composiciones, pero también hacía performance. Entonces, también se prestaba para ese tipo de cosas. Y lo que vos decís, por ejemplo, de la obra de Simon, que es el Black Box Music, obviamente tiene que ser un músico, ¿no? Porque tiene que leer. Y realmente yo creo que su búsqueda es más la búsqueda de un director que está en una sala y en la que solamente se ven las manos, más que el gesto sutil. Si él hubiera querido que hubiera un gesto sutil, él hubiera buscado otro artista, lo que vos decís, hubiera buscado un bailarín, hubiera buscado un actor. Y otra cosa, por ejemplo, las aproximaciones, digamos, teatrales que se hacen en el teatro musical, cuando es un músico el que lo hace, uno no es un personaje, ¿sí me entendés? Siempre se busca como la raíz, sigue siendo uno mismo igual en el escenario cuando está haciendo o está representando, digamos, una creación o algo del repertorio. Digamos, uno se crea una historia, pero si uno no se ve real, si es fingido, si es ficticio, como digamos un mal actor, entonces ahí ya eso está muy mal, ¿sí? Primero uno es músico y uno lo aborda desde ahí. No es que uno sea actor, ¿no? ¿Sí quién? Ok, muchas gracias. Con gusto. Bueno, mi pregunta va más o menos por la misma línea de la de Juan Manuel. Pues sí, o sea, antes de que él hiciera su pregunta, yo estaba pensando, pues primero si estabas familiarizada con el trabajo de Alexander Schubert, porque me daría curiosidad como saber, pues y no solo Alexander Schubert, sino también Jennifer Walsh o, por ejemplo, obras como Afasia de Mark Applebaum, que involucran pues también un aspecto escénico. O sea, si ellos eh, calificarían como pertenecientes a este movimiento y retomando un poco la pregunta de Juan Manuel, yo creo que, pues como entendí la pregunta de él era más o menos como si hay algún tipo si existe algún tipo de categoría extra que nos permita como diferenciar, porque algo que me parece a mí que hay cualitativamente diferente entre, por ejemplo, la historia de un soldado de Stravinsky y estos ejemplos que vimos hoy. Entonces quería saber tú si, si, si tienes como términos o criterios más precisos para hacer una diferenciación entre ese tipo de teatro musical que nosotros conocemos como de manera más tradicional y esto que me parece que hay como algo nuevo, no sé si es la tecnología o hay algo más. Ok, a ver, el decir exactamente qué parámetros hay para saber esto no es muy complicado, incluso digamos para mí que hice el máster de esto. ¿Por qué? Porque es algo, como vos decís, es algo muy amplio, muy, muy, muy amplio. Entonces, digamos, lo que yo puedo deducir por todo lo que vi, por todo lo que aprendí, lo que me enseñaron, porque también veía clases, digamos, de la parte teórica de todo esto, que era más o menos lo que pasó hoy, ¿no? Como ver ejemplos, hablar esto sí sería, esto no sería, por qué sería, qué herramientas hay, qué pasó, bueno. Yo diría, por ejemplo, que si hay una obra que no es ópera, en la que hay ciertos requerimientos de escenografía, en la que hay ciertos requerimientos tal vez, o sea, no estoy diciendo que tenga que estar todo esto, puede ser solamente uno de estos, de algún tipo de vestuario, si tal vez se hace música con objetos, si tal vez hay una gran importancia en las luces, ¿sí? Hay obras que muchas veces la luz es parte de la música, ¿sí? Es parte muy clara de la obra, no solamente está iluminando aquí y ya, no, Sí. es mucho más trabajada. Si implica
desplazamientos, movimientos. Sí, esto ya sería teatro musical. Puede que para ciertas personas no lo sea, igual, o sea, está muy bien si así lo piensan. Sí, pero yo también me hice la pregunta por mucho tiempo y llegué como a esa conclusión. O sea, si no es algo que, por ejemplo, yo veo un concierto de, no sé, del ensamble intercontemporáneo, ¿sí? Tocando una obra súper contemporánea y lo que sea, pero están todos sentados, vestidos de negro y con su director en un escenario. Y ya, eso no es teatro musical. Es música contemporánea, están tocando una obra normal, muy bien. Pero cuando ya hay otras cosas que no necesariamente son tecnología, ¿sí me entiendes? Cuando ya hay una puesta en escena, la que sea, no estoy hablando de decorados y balcones y escaleras, sino otro tipo de cosas. Eso a mí ya me lleva a pensar como, bueno, esto ya es otra cosa. Sí, pues digamos que en ese momento yo como lo entiendo es que se puede tomar, por ejemplo, una obra, digamos, pues que no necesariamente fue pensada como teatro musical y se le puede añadir una escenografía, pero para mí la diferencia entre eso y una obra que es, digamos, entre comillas, verdaderamente teatro musical es que a esa obra de teatro musical no se le puede remover la parte de la escenografía sin destruir la obra. O sea, que es un aspecto esencial e inseparable, pues, como de, de, de lo que la obra es, mientras que coger pues, como decía el ejemplo de Juan Manuel, de coger una obra, pues, que es música, digamos, independiente, y si se le añade algo, pues, de puesta en escena, ya se hace automáticamente una obra de teatro musical. Sí, claro, porque si fuera música pura, sería solo la música. ¿Sí? No habría necesidad de absolutamente nada más en Sí, esa obra, por ejemplo. ¿Sí? No se necesitaría la venda en los ojos, o que no haya luz, o que después se prenda, o sí, esos detalles ya empiezan a mostrar otra cosa. Y lo otro, bueno, lo otro es que hay una palabra que se utiliza mucho que es deconstruir, que también existe la opción de coger una obra de cualquier época anterior y coger solamente algunos elementos y a partir de eso hacer otra propuesta, ¿no? Como algo de teatro musical. También se hace mucho. Y lo que me preguntabas, bueno, de Alexander Schubert, sí conozco, o sea, sí he visto un par de obras, creo que le enseña en Alemania o sí, en en Suiza, Hamburgo. no me acuerdo. Sí, pero la verdad no conozco mucho de él. De Jennifer Walsh, sí, incluso la vi en Darmstadt, la vi en vivo. Y, y sí, o sea, ella hace teatro musical, sí. Ella se ha creado una serie de personajes y a cada personaje le ha dado una historia, le ha dado una personalidad y digamos, los vende, ¿no? De distinta forma. Entonces hay uno que se dedica a cierto tipo de música y otro que hace como plásticas y hay otra que es la cantante y hay otra que no sé qué, pero obviamente, o sea, mira todo el trabajo que hay detrás de una producción musical, de su Sí, obra musical. Hay un montón o sea, ya está creando personajes que incluso si uno entra a su website, cada personaje tiene su biografía ficticia y todas la tienen. Y la otra persona que me mencionaste, no recuerdo. te mencioné pues solo una obra de Mark Applebaum, que es Afasia, donde él está, pues pone una pista y le está haciendo como gestos, similar a la de Black Box Music, que son pues gestos corporales que son una especie de mímica que sigue la música. Ok, creo que no la conozco. Creo que no, la verdad. Bueno, igual te agradezco la respuesta. Con gusto. Mafe, le quería decir que a los estudiantes que la definición en sí de teatro musical todavía es problemática, como le digo Mafe muchas veces. Incluso no es posible porque el teatro musical nace exactamente como algo indefinible, sobre todo en los años 60, en fases de experimentación.
y todavía hoy en día no encuentra una definición apropiada porque mezcla demasiadas cosas, es demasiado heterogéneo. Entonces es más fácil, cuando empiezan a hacer teatro musicales sabrán que lo están haciendo. Mientras tanto, no. De afuera es difícil saberlo, lo sabes cuando estás adentro probablemente, entonces esto es diferente de lo como presenté mi experiencia musical y antes. Entonces, mejor que seguir preguntando a Mafe qué estoy haciendo teatro musical o no. Miren los ejemplos que le has mostrado y vean por si entienden un camino posible e incluso personal, porque lo bueno del teatro musical es que tiene muchas vertientes, entonces hay todavía mucho por donde coger. No es como escribir una sinfonía que uno dice, tiene una historia de 20 siglos, pues ahí, ¿qué hago de nuevo? ¿No? En teatro musical, sí, todavía hay mucho espacio, sobre todo porque intervienen también las tecnologías si uno quiere meterla. Entonces, bueno, era solo eso. ¿Hay más preguntas para Mafe? María Fernanda, perdón, la estamos llamando. No, tranquilo, Mafe, no hay problema. ¿No? Bueno. Bueno, no, si no hay, ya son las 5:40. Le agradezco mucho, obviamente, a Mafe de hablarnos de este tema que sí, yo aquí no he visto personalmente, no he visto muchos ejemplos, de pronto ustedes conocen más. Un fenómeno que nace sobre todo en las vanguardias de los años 60 en Europa, entonces es más fácil quizá encontrarlo allá, pero se puede exportar fácilmente y llevarlo por acá, ¿no? Es que no hay ningún problema y no tienen que ser tan complicado tecnológicamente porque se miren las obras de Georgia Peggy son de una simplicidad única y son todas bien escritas en su partiturita, entonces no es cosas, es solo imaginar una forma diferente de presentar. Ajá. Sí, realmente Y, aquí hay mucha creatividad, hay muchísimo material que muchas veces en Europa, teniendo toda la tecnología, no hay. Sí, a veces como que hay creatividad, pero aquí hay como más recursividad. Se pueden hacer cosas muy, muy, muy buenas aquí. Claro, y piensen en la situación, muchas veces el teatro musical tiene un trasfondo social y político, no es solo cosa Sí. cómica o para estimular. Entonces, piensen que en un periodo de post-conflicto, en realidad, estas formas de expresividad nacen también, por ejemplo, en los años 60, en compositores empeñados en el proletariado, en la visión política de la sociedad. Entonces, está ya bien connotada. Puede ser que ahora en Europa no hubiera este impulso, pero en Colombia vendría muy bien un género así para experimentar con una situación social bien conocida que conocemos. Y entonces, agradezco otra vez a María Fernanda y la veremos otra vez el 9 de noviembre en estos mismos canales. Ahora se hablará de improvisación. Y cerrará también el ciclo de estos coloquios para este semestre. Pero la próxima semana, perdón, solo recordaréis para los estudiantes, tenemos a John Gibson de la Jacob School of Music de la Universidad de Indiana en Bloomington, perdón, que fue profesor, como puedes imaginar, de música electrónica, creo, enseña esto, Felipe. Sí. Sí. Y entonces a las 4 siempre aquí, entonces, será en inglés, esta charla sí será en inglés, entonces preparados. Muchas gracias otra vez, Mafe, te veremos pronto, entonces no es un adiós. María Ok, Fernanda, no, muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias por la atención y muchísimas gracias por la invitación a Marco. Y pues bueno, ojalá ahí les quede como la inquietud, ahí tienen esos links y esos nombres por si quieren seguir mirando algunas obras, hay cosas muy, muy, muy interesantes. Exacto. Y si que necesitan partituras, me dicen. Algunas cosas las tengo. Entonces, bueno, hasta pronto. Ok, chao. 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 Hasta luego, Chao, muchas chao. gracias. Chao. Chao, chao, gracias.